De acuerdo, Alexis. Candidatos denuncian intromisión en el proceso electoral. Punto Noticias. Las acciones de la Fiscalía General y de la Contraloría del Estado para investigar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral abren el debate de si se configuraría una infracción electoral por una posible intromisión en el periodo electoral en la organización de las elecciones nacionales rumbo a la segunda vuelta electoral del 11 de abril. La madrugada de este 21 de febrero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó resultados definitivos de la elección de binomio presidencial, en los que Andrés Arauz de la Alianza UNES y Guillermo Lasso de Creo Partido Social Cristiano pasan a la segunda vuelta electoral. Horas antes de este hecho, las denuncias que presentó el 11 de febrero el candidato presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez, en las dos instituciones tuvieron efecto. El contralor encargado, Pablo Celi, solicitó al Consejo Nacional Electoral que apruebe una resolución que le posibilite iniciar una auditoría informática antes de que se realice el balotaje para coadyuvar a la generación del ambiente de confianza en el actual proceso electoral, cito el escrito remitido a los consejeros. Celi reconoce que el organismo está en periodo electoral, pero aseguró que los resultados estarían listos en 20 días. Esta solicitud se dio pese a que la misma Contraloría emitió un acuerdo en septiembre pasado disponiendo la suspensión de plazos para hacer exámenes especiales a la función electoral por encontrarse en periodo de elecciones. A la par, en horas de la noche del sábado se conoció que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, autorizó a la Fiscalía a proceder al registro y la retención de la base de datos que reposan en el servidor, el equipo informático del Consejo Nacional Electoral. La información se ceñirá al proceso electoral efectuado el 7 de febrero, así como el reconocimiento, exhibición y extracción de la información que fue obtenida de la antes referida diligencia, puntualizó. En este marco, el candidato a la presidencia de la República por UNES, Andrés Arauz, calificó como muy grave el hecho de que la Contraloría y la Fiscalía quieran hacer un examen y una pericia respectivamente al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, porque va en contra del artículo 16 del Código de la Democracia. El abogado de UNES, Carlos Alvear, junto con Santiago Díaz, procurador de la organización, presentaron la denuncia formal en contra del contralor subrogante, Pablo Celi, y la fiscal Diana Salazar. Y sobre este tema, escuchemos el comentario con Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 7 minutos. Yo les decía que había sido un fin de semana bastante incidentado con algunas cosas para comentarlas, que no escapó de la polémica también este fin de semana, y creo que tiene que ver con esta intención grosera de parte de las dos autoridades que están al frente de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado de interferir en el proceso electoral. Me parece que menudo y mal favor el que le hacen a la democracia cuando estas dos instituciones que nada tienen que ver en la organización de las elecciones tratan de entorpecer las mismas. Cuando ya hemos tenido un proceso electoral realmente atropellado, opaco, con muchísimas dudas que nos ha ido dejando en el camino precisamente por la falta de capacidad y por la inoperancia de algunos de los consejeros electorales, creo que tampoco podemos dejar de lado y tampoco podemos perder de vista lo que han intentado hacer desde un principio y no solo ahora. O sea, esto de la Contraloría es una raya más al tigre, porque ya recordemos nosotros en el pasado que por la Contraloría y ese ejercicio de intromisión que tuvo para auditar o revisar las supuestas firmas falsas y el registro electoral de 4 organizaciones políticas, se generó un caos previo, ¿no? El caos de que si podía o no podía participar Justicia Social, de que si podía o no podía participar Fuerza de Compromiso Social, etcétera, etcétera, el movimiento de Paul Carrasco y algún otro por ahí, ¿no? Finalmente todos pudieron. Fue un intento nuevamente por tratar de impedir la participación de estas organizaciones políticas. Ahí hubo un clarísimo intento por bloquear y por impedir que la Revolución Ciudadana pueda participar, porque, a ver, digamos, el caso de Carrasco ha quedado último en la elección, pero estamos hablando de una organización que auspicia al que queda último, pero también estamos hablando de
la organización política que auspició al que quedó primero. Entonces hay una evidente carga, un evidente objetivo que perseguía desde un principio el Contralor Celi, que era impedir la participación política del correísmo, de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ahora van por otro intento que es igualmente grosero, digo, y a esta hora lo único que los ecuatorianos esperamos es conocer el resultado final del proceso del 7 de febrero. Se ha conocido, los resultados han sido proclamados, de aquí los actores políticos tienen derecho a impugnar estos resultados, pero esas impugnaciones, y ojalá sea así, aunque en este país que, digamos, todo lo queremos hacer de forma tropezada, tratando de romper la ley, creyendo que, digamos, el que más grita es el que más razón tiene. Ahora sí esperemos que, si es que Pachacuti, Yacu Pérez y todos quienes lo acompañan tienen pruebas del supuesto fraude, pues que vayan hasta las oficinas del Tribunal Contencioso Electoral y presenten las copias de las actas con inconsistencias. Y de acuerdo a eso, se revisen dichas juntas, dichas mesas y se verifique voto por voto, ¿no? Pero siempre y cuando exista la base de una prueba que nos dé indicios de que hay alguna irregularidad. Pero yo no puedo venir y decir, ¿saben qué? En Guayas hay fraude, todas las urnas del Guayas tienen que abrirse. O sea, pensemos en el caos que eso desataría y en todo digamos, todo lo que tocaría hacer de cara a la, digamos, proclamación final y oficial de los resultados, una vez que se superen todas las impugnaciones y todos los recursos que se vayan presentando, porque insisto, de aquí vendrá una lluvia de impugnaciones y hay que estar también atentos a eso, porque es más o menos lo mismo que sucedió antes de la primera vuelta, cuando recordarán ustedes, Andrés Arauz, incluso gente que no tenía nada que ver con el proceso electoral, le impugnó, ¿no? Le impugnaron a Arauz, a Rabascal, que si era accionista del banco, que esto, que lo otro, que no sé qué. Entonces acá vamos a tener una lluvia parecida de impugnaciones. Ya hemos escuchado incluso algunos candidatos perdedores, aquellos que no sacaron ni el 1%, decir que también sienten que les han hecho fraude. Entonces ese es el Ecuador que tenemos, esos son los actores políticos con los que contamos, y lo más probable es que exista esa lluvia de impugnaciones y que el Tribunal Contencioso Electoral en algún momento dado se vea rebasado en sus capacidades y no pueda atender, digamos, de la forma más prolija, más rápida, todos estos recursos que irán presentando los actores políticos en el transcurso de los próximos días, que ojalá, espero equivocarme, ¿por qué? Porque creo que el Ecuador, insisto, necesita ya más certezas, porque después de todo lo que sucedió este fin de semana, que la Contraloría quiere interferir, que la Fiscalía quiere interferir, que quieren auditar el sistema informático, que no sabemos además por qué quieren hacerlo en este momento, por qué no lo hicieron antes. Antes, para garantizar la transparencia del proceso electoral, tenían que haber sido ustedes lo suficientemente prolijos, lo suficientemente previsivos, y a ver, vamos, antes de que se consume el fraude, nosotros revisemos el sistema informático, que esté totalmente transparente, que esté a punto, etcétera, etcétera, y vamos. Pero en estas circunstancias, señora fiscal, señor contralor, me parece que ustedes lo que están haciendo en este momento es prácticamente lo que han hecho en casi todo, que es sumar al caos, y lo que están queriendo hacer es judicializar una elección que debería ser democrática. Están queriendo interferir de forma grosera en una elección a la cual los ecuatorianos fuimos de forma masiva a votar. Y ahora lo que nos resta, lo que les resta a ustedes, lo que les resta al Consejo Electoral, lo que les resta a los 16 candidatos participantes de las presidenciales y a los 13 millones y pico de electores que tiene este país, es respetar los resultados del 7 de febrero. Si tienen que ir a la segunda vuelta, como está hasta el momento ya definido Arauz y Guillermo Lasso, pues perfecto, vamos. Que el 11 de abril es una fecha que no se puede modificar y que tiene que cumplirse, porque además hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y que es, digamos, una alerta que ayer hiciera el candidato Andrés Arauz, que creo que nos debería también preocupar a los ecuatorianos, si es que en realidad esas son
las intenciones, porque yo también soy de los que cree que este país no soporta un día más después del 24 de mayo de este desgobierno. Ojo, con intenciones de pretender prorrogar en funciones al gobierno de Lenín Moreno. Ayer lo anunciaba en una rueda de prensa desde la ciudad de Guayaquil el candidato de Centro Democrático de la Alianza UNES, Andrés Arauz, de que existen intenciones de suspender la segunda vuelta electoral y de que Lenín Moreno se prorrogue en funciones. Esto simplemente es inadmisible, es algo que no debe estar, digamos, en el presupuesto de absolutamente nadie en este país, porque lo que todos queremos es que democráticamente se elija un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno asuma las riendas del Ecuador a partir del 24 de mayo en adelante por 4 años y decirle al señor Lenín Moreno, vea, ¿sabe qué? Muchísimas gracias, ya hasta aquí nomás. Le trajo el tren playero, vaya nomás a su casa, retírese y listo. Entonces, creo que hay que estar muy atentos con respecto a lo que pueda suceder, aunque también ayer en medio de esas alertas que ponía Andrés Arauz decía, ¿qué pasa con la Organización de Estados Americanos que no emite el informe preliminar? Han pasado 14 días y ese informe todavía no estaba listo. Bueno, ayer la OEA finalmente, después de la rueda de prensa de Andrés Arauz, lo publicó. Y en ese informe, sorprendentemente, digo sorprendentemente porque uno, después de ver lo que hizo la OEA en Bolivia y saber cuál es la orientación política que tiene este organismo regional, digamos, siempre pueden quedarle las dudas a uno, pero ayer una de las observaciones más importantes que hace la OEA es precisamente esa, ¿no? Que estaban sumamente preocupados por las intenciones de instituciones públicas que nada tienen que ver con lo electoral, que son la Fiscalía y la Contraloría, de tratar de interferir en el proceso del 7 de febrero. En buena hora que también la Organización de Estados Americanos ha emitido esa alerta y que, digamos, pone también sobre la mesa esa observación de que Contraloría y Fiscalía no tienen nada que hacer en el proceso electoral y que ahí una cosa que sí me llama la atención es nuevamente esos opinadores de redes sociales, entre los cuales están, por un lado, periodistas que ya sabemos cuál es la orientación que tienen, ¿no? Que decían que la Fiscalía lo que está haciendo es tratando de buscar la transparencia absoluta y no sé qué. Y por otro lado, abogados, ¿no? Esos abogados que le buscan cualquier tipo de justificación o de argumento para las actuaciones que son ilegales. Acá estamos hablando de un proceso electoral y hay un organismo que también se encarga de la vigilancia del cumplimiento de la ley en materia electoral, que es el Tribunal Contencioso. Entonces, nada tendrían que hacer aquí Fiscalía y Contraloría. Nada, absolutamente nada. Pero ya vimos cómo periodistas y cómo abogados, ¿no? en redes sociales empezaron a justificar las actuaciones del Contralor Celi y de la fiscal Diana Salazar. Yo entiendo que deben estar preocupados por los resultados, sin lugar a dudas, pero esos resultados son producto de lo mal que hicieron ustedes las cosas durante estos 4 años. Y hay algo que no debemos dejar escapar y que no debemos perder de vista tampoco, y es el hecho de cómo empiezan a lanzarse dardos, cómo empiezan a lanzarse acusaciones y cómo empiezan a generar dudas sobre las actuaciones de una institución y otra, funcionarios que fueron elegidos por el Trujillato. Creo que eso tampoco podemos perder de vista. Este Consejo Electoral, que a todas luces fue incapaz de llevar adelante procesos de manera transparente, no hablamos únicamente del domingo 7 de febrero, hablamos también de las elecciones seccionales de marzo del 2019, que estuvieron también llenas de opacidad, ¿no? Un proceso muy mal organizado. Y ahora estos funcionarios, Atamaín, Cabrera, Verdesoto, Pita, Cero, fueron elegidos por Trujillo y por los acompañantes de Trujillo en la transitocracia. Salazar, la fiscal, fue elegida por Trujillo. Y Celi, que se autonombró, fue blindado y fue ratificado en el cargo sin haber sido evaluado y sin un concurso para seleccionar contralor. Fue bendecido y blindado por Trujillo y por su corte, ¿no? Entre los trujillistas han empezado a sacarse los ojos por incapaces. Eso creo que tampoco podemos perder de vista. Este descalabro institucional, este caos institucional que está viviendo hoy el Ecuador tiene un origen, y ese origen es el Trujillato. Es la transitocracia y es el 7 veces sí
del 4 de febrero del 2018. Ahí se origina todo este desastre institucional que hemos vivido en el Ecuador durante los últimos años y sobre todo en estas elecciones, que de lejos tenían que haber sido las elecciones más importantes de nuestra historia, pero también han sido las elecciones peor organizadas, las elecciones más opacas, más carentes de transparencia, y que hoy estamos viendo los resultados, ¿no? Hoy estamos viendo qué es lo que ha sucedido. Pero es interesantísimo ver, ¿no?, quienes en su momento eran los aliados dentro de esa masa, ¿no?, de gente que armó el anticorreísmo con Trujillo a la cabeza, hoy cómo empiezan a sacarse los ojos, ¿no? La fiscal acusando al Consejo Electoral, el Contralor poniendo un manto de duda sobre el Consejo Electoral, y todos ellos tienen una misma matriz, que es el trujillato. ¿Querían reinstitucionalizar al país? Bueno, ahí tienen ahora los resultados de la reinstitucionalización que supuestamente le vendió Moreno y Trujillo al país. Es un descalabro absoluto lo que hemos estado viviendo en los últimos años.